Hola, mi nombre es Cristian Méndez y hoy les voy a hablar brevemente sobre la programación orientada a objetos. Ahí tenemos la unidad 1, como pueden ver aquí, y la unidad 2, ¿ok? El paradigma de programación orientada a objetos. Su definición es una forma de programar donde organizamos el código de manera secuencial, creando clases y generando objetos con atributos, datos y métodos que vienen a ser acciones y verbos, van a ser los verbos, ¿ok? Las ventajas, la reutilización del código y la mejor organización para que lo puedan más personas, más programadores entender el código. Las desventajas, puede llegar a ser muy complejo para personas que no están familiarizadas con esto, y también el exceso de código es perjudicial en programas muy cortos o programas muy simples, ¿ok? Objetos y clases. Las clases se definen como una plantilla o molde que crea para crear objetos. Como tenemos aquí la foto, la imagen, clase, ¿ok? Siempre va a ser en singular y de ahí nacen los objetos. Los objetos es una instancia de una clase con atributos y comportamientos propios, que básicamente son verbos y acciones que van a ejecutar eh, los, eh, los objetos, ¿ok? El uso de métodos de encapsulación. Como les venía diciendo antes, los métodos van a ser las acciones, ¿no es cierto?, que definen e implementan el comportamiento o función de un objeto. En este caso, el ejemplo es el objeto es el perro, y los métodos acciones van a ser ladrando, oliendo, buscando, viniendo a la cola, comiendo, van a ser siempre los verbos, ¿ok? Ladrando. La encapsulación. La encapsulación es ocultar básicamente los datos de un objeto y permitir cierto tipo de acceso a ellos a través de métodos controlados. Aquí también podemos utilizar el get, que es obtener, y el set, que es establecer. El set va a ser siempre un dato que no tiene retorno porque directamente lo estableces, ¿ok? El get va a ser un dato que tiene retorno. El diagrama UML. El diagrama UML por sus siglas, significa lenguaje unificado de modelado. Es una presentación gráfica que se utiliza para visualizar, diseñar y documentar sistemas orientados a objetos. Como por ejemplo acá, tenemos una clase que es el estudiante, siempre en singular como les decía, los atributos y datos que debe ir con su respectivo tipo de dato, cadena, string, int, que va a ser entero, ¿ok? Y también su nivel de acceso, que define qué tan visible o accesible es un atributo, método o clase desde otras partes del código. Aquí tenemos el más representando el público, el guión o menos representando privado, y el protegido representado por el numeral. Acá tenemos constructores que ya les comentaré más adelante, ¿ok? Y acá tenemos el set, el get. La creación de mini especificaciones orientadas a objetos es básicamente una descripción breve y estructurada del diseño de una o más clases donde detallan sus atributos, métodos y relaciones antes de escribir el objeto. Acá tenemos un ejemplo que siempre debe tener un inicio, ¿ok? Y también detalla el final de la clase o el algoritmo, ¿ok? El uso de constructores. El uso de constructores se utilizan básicamente para inicializar un objeto cuando se crean a partir de una clase. Acá tenemos el constructor por defecto, ¿ok? Que no recibe parámetros, y cuando no recibe parámetros del programador, Java o el programa que utilices los asigna automáticamente por defecto, ¿ok? Constructores sobrecargados. Recibe parámetros específicos asignados por el programador. Acá tenemos un ejemplo de un constructor sobrecargado en donde inicializamos varios al mismo tiempo, ¿ok? También tenemos acá el uso de estructuras y selección simple y compuesta, que es básicamente, también se llaman condicionales, los conoces como condicionales, que permiten tomar decisiones en base a condiciones lógicas. Acá tenemos la selección simple, que viene siendo el if, que se utiliza como aquí está en el ejemplo, ¿ok? Que dice verificar edad, si la edad es mayor o igual a 18, imprimir es mayor de edad. Es un ejemplo muy básico.
Acá tenemos el if-else, que ya viene siendo una selección compuesta. Acá tenemos el ejemplo, ¿ok? Y la selección múltiple if-else, if-else, ¿ok? Que ya mezclamos y incorporamos varias condiciones lógicas.